Santo. Amén. Estábamos hablando del rey David, estábamos haciendo la introducción del rey David y pues Liber se quedó el otro día muy preocupado, me escribió diciendo que cuáles eran las tres unciones que recibió David y yo le dije, te voy a explicar las tres unciones, pero vamos a ir, pues, no hemos entrado todavía a estudiar en sí Samuel en David. Estamos todavía en qué? En la introducción. Y vemos que la característica, cómo empieza el ministerio de David. El ministerio de David comienza con una unción. O sea que, por eso David es el ungido. Si hay un ungido que se conozca en el Antiguo Testamento, así como que como su misión comienza con una unción, es la del rey David. Y hay dos tipos de unción en Israel. Una unción llamada Dashem, que esa unción Dashem es una unción sobrenatural. No es una unción que ningún hombre te la da. Esa unción viene de lo alto. Tal como hoy en día nosotros recibimos la unción del Espíritu Santo. Pero en Israel esta unción de Dashem no era nada, vamos a ver después las características ya, no era dada por ningún ser humano. ¿Quién la daba? Dios. Había otra unción material que se llamaba Mashach, que esa es la que David recibió 3 veces. ¿Cuáles son las 3 unciones de Mashach que recibió David? Primero, cuando fue ungido por Samuel. Samuel lo unge, lo subimos cuando lo leímos, cuando comenzamos esta clase. David fue ungido por el profeta Samuel y el Señor lo había designado como rey de Israel, aunque de hecho, pero no de facto, porque todavía David pasó años antes que fungiera como rey. Segundo, vamos a ver, David vuelve a recibir la unción de Mashach cuando los ancianos de Israel lo ungieron como rey de Israel. Esta unción que recibió David de Mashach es una unción con aceite, una unción visible. O sea que fueron 3 unciones. La primera, cuando el profeta Samuel lo ungió para comenzar el ministerio. Segunda, cuando los hombres de Judá lo ungieron como rey de la casa de Judá. Tercero, cuando los ancianos de Israel lo ungieron como rey, ¿dónde? En Hebrón. Esas son las 3 unciones de Mashach que recibe David, que si vienen a ver, se configura con las 3 unciones que recibió Cristo y que recibimos nosotros en el bautismo, como sacerdote, profeta y rey. Corresponden estas 3 unciones. Esta unción de Mashach se recibe literalmente con aceite de olivo puro cayendo sobre la cabeza del que es ungido. Esta es la unción que, ¿cómo se llama? Mashach. Es la unción física que se usa cuando se echa aceite de olivo sobre la cabeza de quien va a ser ungido. La unción de Hashem es recibida en la intimidad de Dios. Y no era con aceite, sino era con poder espiritual. Eso lo vemos en el Salmo 23, esta unción de Hashem. La vemos en el Salmo 23 cuando dice, preparas una mesa delante de mis enemigos, unge mi cabeza con aceite y mi copa rebosa. El Salmo 23. Unge mi cabeza con aceite. Ungir, Dashem. Lo curioso es que Dashem, ungir, literalmente en hebreo quiere decir engordar. Hacerse gordo. La unción, ungir quiere decir hacerse gordo. ¿Por qué? Porque lo mismo que nuestros padres en Cuba. ¿Te acuerdas cuando decían, ay, mira qué lindo está el niño, qué cosa? Qué gordo está. A lo mejor el niño era una bola que no podía ni respirar. O la gente decía, chico, tan gordo que estaba y se murió. Claro, se murió de eso. Pero para nosotros en nuestros países, ser gordo de qué era signo, de estar bien, de estar saludable, de ser próspero, ¿no? Así era en Israel. Por eso que ungir, la palabra primordial, la palabra base de ungir quiere decir engordar. Pero hoy en día, si venimos a ver, quiere decir prosperar, que todo te viene bien, todo te sale bien, es lo que quiere decir esa palabra Dashem, eso lo dice. También quiere decir satisfacer, prosperar, también la unción Dashem quiere decir prosperar, una persona que todo le prospera. La unción de Mashach
Como hemos mencionado anteriormente, la unción de Mashak, ¿cuántas veces la recibió David? Primero, ¿se recuerdan cuándo? Cuando fue ungido por el profeta Samuel. Va a decir primera Samuel 16:12, y envió por él el Señor, Samuel, y lo hizo entrar. Era rubio, de ojos hermosos y bien parecido, y el Señor dijo: levántate y úngelo. Ese úngelo, la palabra Mashak, porque este es. Entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió, Mashak, en medio de sus hermanos, y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David. A ver, ¿qué unción fue esta? De Hashem. ¿No ve que están las dos unciones? La unción física de Mashak y la unción de Hashem, que viene de lo alto. Ungir, esta otra palabra que se usa para ungir. Primero son las dos palabras que se usan. Hashem quiere decir engordar, prosperar. Hay alguna gente aquí que están bastante prósperas y ungidas, si vamos a ese término, pero ese término no es el que realmente hoy en día lo que quiere decir, para que vean cómo las palabras cambian de una cultura a otra, pero la esencia es la misma. Pero ahora Mashak quiere decir frotar con aceite. Quiere decir Mashak, echarle aceite. Pero ese echar aceite también, Mashak, quiere decir consagrar. Mashak es unción, esa palabra quiere decir ungir, pero ungir de consagración y una unción de elegir, de marcar. Es lo que quiere decir el diccionario bíblico hebreo y griego Strong, lo dice. Y por eso es cuando David, los hombres de Judá lo ungieron como rey, sobre todo como rey de Judá. Dice así, segunda de Samuel, vamos a verlo después. Vinieron los hombres de Judá y ungieron, y aquí no es Dashen, ¿cuál es aquí? Mashak. Y allí David como rey sobre la casa de Judá, y avisaron a David diciendo: fueron los hombres de Jabes de Galaad los que sepultaron a Saúl. Ya es cuando había pasado la muerte de Saúl. Cuando los ancianos de Israel en Hebrón, también es la otra unción, lo ungieron como rey. Mira, David, ¿cuántas unciones de Mashak tuvo? 3 unciones. Dice Samuel: vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo un pacto con ellos. Y en Hebrón, delante del Señor, luego lo ungieron Mashak a David como rey de Israel. Esta unción Mashak es para consagrar. Una es para prosperar y la otra es para consagrar, para hacer que eso que cae en la unción es propiedad de Dios. La unción en Israel era muy importante. El aceite de la unción en Israel se guardaba en un vaso en el templo que era un vaso santo. El vaso de la unción era tan santo que cuando se ponía viejo o se rompía no se podía usar para ninguna otra cosa. El vaso de la unción, donde constaba el aceite de la unción, lo tenían que enterrar. Nadie lo podía volver a tocar, nadie lo podía volver a usar. ¿Y qué es lo que hacía ese vaso santo? El material, lo que estaba adentro. El aceite de ungir se hacía igual que del prender la menora, las 7 candelabros, 7 brazos, se hacía con aceite virgen. El aceite virgen era cuando, si los que han ido conmigo a Israel, que hemos ido a Cafarnaúm y eso, han visto que hay unos tanques grandísimos de piedra donde se echaba la aceituna y se apretaba. Y entonces el aceite salía, pero el aceite puro era el que nadie lo apretaba, era el que la aceituna echaba por el peso de las otras aceitunas encima. O sea que ese aceite primero que salía, que no había sido apretado por nadie. ¿Qué cosa? ¿Quién lo había apretado? El peso de las otras aceitunas. No, ninguna piedra lo había tocado, ninguna mano. Ese aceite que se recogía y se prendía la menora y se usaba para ungir. Eso era aceite virgen, aceite puro. Era un aceite que nadie trabajó en su elaboración. El aceite solo, por eso era tan preciado ese primer aceite sobre todo en el monte de los olivos, que era donde se sacaba y ese aceite, porque imagínense, ese aceite no era mucho. Ya a la vez que la piedra se movía, ya el aceite ya no se usaba para la unción. Y yo creo que el peso de las aceitunas no puede haber producido por sí solo demasiado aceite. Ese aceite se guardaba en este vaso que era como un vaso que se volvía como santo.
y sagrado, santo. ¿Y qué volvía vaso santo? Lo que tenía adentro. Dice 2 de Timoteo, se lo voy a leer, no lo busquen porque no tenemos mucho tiempo. 2 de Timoteo 2:20, dice San Pablo. Ahora bien, en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, unos para honrar y otros para deshonrar. Por lo tanto, si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Por eso, como ustedes ven, que San Pablo empieza a hablar de qué, de un qué, de un vaso. Que no es un vaso como el de nosotros, está hablando de los vasos de Israel. Cuando San Pablo está hablando de un vaso, se dan cuenta que San Pablo se está refiriendo a lo que todos ellos sabían, que la unción se guardaba en un vaso sagrado. ¿Y cuál era la característica principal del vaso? Que no podía ser de madera ni podía ser de piedra porosa. ¿Ustedes saben por qué? Porque la madera y la piedra porosa puede contaminar el aceite. Por eso tenía que ser de metal, de oro o de plata. Por eso es que los cálices, Papa ha insistido tanto, Papa Benedicto, no pueden ser de madera ni pueden ser de otro material. Tiene que ser el forrado adentro de oro o de plata, como los vasos de Israel. Y por eso que los vasos sagrados se vuelven santos, no por lo que son, sino por lo que contienen. Y San Pablo dice que nosotros somos como los vasos. Tenemos una unción, pero esa unción la podemos ensuciar de acuerdo a qué? Al material que nosotros estamos hechos. ¿Y de qué material espiritual estamos hechos? De nuestras acciones, como dijo Lucía. Tú ves que cuando uno empieza a ver estas cosas, las lecturas que dice Pablo empiezan a tener un sentido, ¿no? Cuando hablan de un vaso, San Pablo está hablando de algo que la gente conocía, pero que nosotros no conocemos. Entonces la entendemos con mentalidad del siglo XXI, pero entonces perdemos lo que está diciendo. La unción de Mashiach consagra a los vasos santos, vasos que están limpios. Por eso, para recibir la unción de Mashiach, primero se necesita conocer y experimentar la unción de Dashem. Si tú no recibes primero la unción de Dashem, tú no puedes recibir la unción de Mashiach. Porque el vaso, como tiene que ser, limpio y santo, ¿no? Pero para que el vaso sea limpio y santo, tiene que tener la primera unción, que es la primera unción que te da Dios. Bautismo, y no solo bautismo, porque hay vasos que se vuelven a definitivamente ensuciar. Pues el bautismo estaba en la puerta, pero que se quede con la unción del bautismo, pues es unción. Una persona bautizada y ungida con todas las unciones del bautismo, ¿ya está santa y limpia para toda la vida? No. Esta es la unción que te da el Espíritu Santo a ti personalmente cuando tú la pides. O sea que esa unción viene sobre nosotros, que es una unción. O sea, lo que quiero darles que ustedes entiendan que hay dos unciones. Una que viene de arriba y otra que viene de nosotros. Una prospera y la otra consagra. La otra consagra. Pero las dos unciones son importantes. También dice, también vemos aquí, es muy importante, por esto yo lo digo saltar, pero es importante. Primera de Samuel 17:34 dice así. Esto lo vamos a volver a ver cuando lleguemos a... Pero David respondió a Saúl: tu siervo apacentaba las ovejas de su padre, y cuando un león o oso venía y llevaba un cordero del rebaño, yo salía tras él, lo atacaba y lo rescataba de su boca. Y cuando se levantaba contra mí, lo tomaba por la quijada, lo hería y lo mataba. Tu siervo ha matado tanto al león como al oso. Y ese filisteo incircunciso será como uno de ellos, Goliat, porque ha desafiado a los escuadrones del Dios viviente. Vemos como un ungido tiene poder ¿para qué? Para destruir los agentes, los príncipes de la impiedad, aquello que viene, que no es de Dios, que viene a atacarte. Porque eso el león, lo dice Proverbios 28:15, león rugiente y oso hambriento es el príncipe impío sobre el pueblo pobre. O sea que Proverbio pone león y oso como ¿qué? Como alguien que tiene poder y es impío. O sea que no tiene nada de santo. Son los principados que San Pablo va a hablar en Efesios 6:12. Cuando San Pablo dice, porque nuestra batalla no es contra sangre ni carne, sino contra principados y contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. O sea que un ungido, como era David, ¿cuál es la característica que tiene? Que puede combatir al impío y ¿qué? Y vencerlo.
Eso fue que el primer impío que combatió David, evidentemente, eran los osos y los leones. Pero después se fue preparando en esa batalla para enfrentarse al impío más grande. ¿Quién era el impío más grande? Goliat, que era el que representaba el poder opresor de Israel, el que nadie podía derrotar. Y por eso David lo derrota con una simple piedra, porque no es su fuerza. Por eso le dice David, está muy claro de qué cosa es cuando le dice a David, le dice a Goliat, tú vienes para mí con todas esas armaduras, pero voy para ti en el nombre del Señor de Israel. ¿Cómo hizo David para que Dios le diera la unción de Dashem, que es la más importante? Vamos a ver, si, antes de terminar en media hora, en 20 minutos, nos quedan los 7 procesos que pasó David para recibir la unción de Dashem. Parece que la otra unción él recibió de hombres. Esta es la unción. ¿Cuál es el primer proceso que pasó David para recibir la unción de Dashem? Fue amigo de Dios. David fue amigo de Dios. Por eso en el Salmo 23, que es uno de los salmos más hermosos de David, él dice, el Señor es mi pastor, nada me falta. O otro salmo, creo que es el 27, que dice, el Señor es mi fuerza y salvación. David expresa en los salmos quién es Él. Cuando lleguemos a los salmos los vamos a ver. Pero vemos que primero David era, ¿qué cosa? Amigo de Dios. Pero David, cuando piensa en Dios, él piensa en Dios como pastor. ¿Por qué? Porque David, ¿qué cosa era? Pastor. Y dice David, nosotros tampoco tenemos mecanismo de lo que es un pastor. David decía, yo soy un pastor, ¿y cuál es la función mía como pastor? Cuidar que los lobos no se coman las ovejas. ¿Cuál es la otra función del pastor? Hacer que las ovejas siempre tengan comida, moverlo de pastos en pastos. Por eso que dice, me apacienta en verde prado. David sabía lo que hablaba, él movía las ovejas siempre están comiendo y cuando se acaba la comida se quedan ahí. Son animales bien escasos de mente. Por eso el pastor cuando sacaba la hierba en un lugar tiene que llevarse la oveja para un lugar donde haya pastos buenos, tiene que proveerle comida. Un pastor le da seguridad a la oveja. Acuérdate que las ovejas estaban los lobos alrededor del rebaño y los lobos por la noche aullaban. Entonces el pastor tenía un silbido, un grito, que cuando el lobo aullaba y las ovejas tenían miedo, el pastor hacía el silbido o el grito y las ovejas dejaban de tener miedo. Era como el pastor diciéndole, si el lobo está aullando, yo estoy aquí. Por eso que Cristo dice, mis ovejas conocen mi voz. Eso es lo que quiere decir. ¿Por qué las ovejas no tenían miedo? Porque cuando el pastor gritaba, sabía que el pastor estaba con ellos y que el lobo no iba a poder entrar. Cosa que uno se pierde. Por eso David es amigo de Dios porque relaciona a Dios con su trabajo. Dice, si yo hago esto con las ovejas, el Señor tiene que hacer eso con... Por eso dice, el Señor es mi pastor. A una oveja que tiene pastor, ¿qué le falta? Nada. Tiene comida, tiene agua, tiene seguridad, tiene guía. Por eso dice David, el Señor es mi pastor. Cuando no entendemos eso, perdemos el sentido la amplitud de lo que está diciendo. Una simple frase, el Señor es mi pastor. Nada me falta. Ni el lobo me va a atacar, ni la comida se me va a acabar. Pastor se quiere decir Ra'a. Y Ra'a quiere decir cuidar, apacentar un rebaño, llevarlo a pastar. Pero también se usaba en Israel para gobernar. Por lo tanto, también era asociarse con un amigo, alimentar, andar con amigos, comer con un amigo. Por eso en hebreo, la palabra Ra'a también en ese momento significaba amigo. Ra'a. Fíjate, la palabra Ra significaba pastor y significaba amigo. Por eso también este salmo podemos también interpretar, claro, en el contexto del salmo se refiere a un pastor de los campos de Israel, pero también se puede interpretar que el Señor, que dice David, el Señor es mi amigo, nada me falta. Porque a la larga el pastor conocía a cada oveja por su nombre, el pastor le ponía nombre y él las conocía a cada oveja por su nombre. Y él sabía la pinta, la otra, la que tiene esta mancha, la que tiene, y le ponía nombre. ¿Y a quién cargaba el pastor? A las ovejas más débiles, a las que se quedaban atrás, a las que el lobo se podía
comer era que el pastor se echaba encima para no dejarla atrás. O sea, el pastor es el que proveía por cada una de sus ovejas. Por eso David conoció primero a Dios como ¿qué? Como amigo y como pastor. Los pastores tienen mucho tiempo para pensar, porque están mucho tiempo solos. Los pastores se vuelven a la larga contemplativos. ¿Qué eran los niños de Fátima? Pastores. Los pastores se pasan. ¿Qué era Bernardé Sobiruá? Pastora, también fue pastora mucho tiempo. Los pastores se pasan mucho tiempo contemplando el paisaje, contemplando las nubes, porque lo único que tienen que hacer es llevarlas a comer y vigilarlas por la noche, cuando tiene que vigilarlas, que es cuando el lobo viene. El lobo no viene de día, viene de noche. Viene en las tinieblas. Por eso David llegó a tener una amistad muy íntima con Dios. Porque solamente se llega a una amistad íntima con Dios cuando tú estás exento de bulla y de cosas que te atraigan. Por eso muchos de nosotros no podemos ser amigos de Dios. Somos conocidos. No solo porque tenemos bulla afuera, créeme, la bulla más peligrosa no es la de afuera. La bulla más peligrosa es la bulla de adentro. Hoy estamos llenos de... Yo, como todos siempre se lo digo, yo veo eso en los retiros. En los retiros no es que la gente sea sinvergüenza, es que la gente tiene tanta bulla adentro que no puede hacer silencio. Le tienen miedo al silencio. Muchísimos de nosotros le tenemos miedo al silencio. Llegamos a la casa y ponemos radio, ponemos el televisor, aunque no lo veamos, para oír algo. Tenemos miedo de estar callados la boca. Y como está escrito creo que en la capilla de Siervos de Cristo Vivo, dice que es una frase de San Juan Bosco: Dios hace las grandes obras en el silencio del corazón. Por eso pintamos tanto en los retiros a la gente de aprender a hacer silencio interno, silencio. También, primero, David, para recibir la unción de Hashem, David era amigo de Dios. También, por supuesto, David conoció profundamente a Dios como amigo. Al conocerlo profundamente a Dios como amigo, David aprendió a depender de Dios. El Señor es mi pastor, nada. Eso es saber depender de Dios. Muchas veces dependemos de nuestra propia fuerza y queremos resolverlo todo. No queremos soltar. Siempre queremos tener el globo agarrado por la tirita. ¿Qué pasa cuando tú sueltas un globo? Pues nosotros tenemos que... La vida es como un globo y nosotros queremos tenerlo aguantado por la... ¿Tú sabes qué le pasa al globo cuando lo tienes mucho tiempo amarrado? Se desinfla y se viene para la tierra. Decía, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Faltar en hebreo, jaser, que quiere decir fracasar. Entonces, el Señor es mi pastor, no voy a fracasar. Es lo que quiere decir. Y nosotros muchas veces queremos tener el control de todo. Y los que fuimos al retiro de la Madre Blanca al monasterio, la Madre Blanca Ruiz, quienes fueron de aquí al retiro de la Madre Blanca Ruiz, ustedes se acuerdan que la Madre Blanca Ruiz habló de eso, que hay momentos que nosotros tenemos que soltar el globo y dejárselo a Dios, sabiendo que Él es mi pastor, que nada me va a faltar. ¿Te acuerdas cuando decía la Madre Blanca, nos explicaba que muchas madres van donde están ellas, que mi hijo que está metido en droga, que es un desastre? ¿Qué le decía ¿se acuerdan qué decía la Madre Blanca? Ve al Santísimo, mete tu hijo adentro del sagrario con tu mente, cierra la llave y déjalo ahí. Suéltalo, suelta el globo. Igual que con un marido, igual que tenemos que aprender muchas veces a qué. A soltar. Pero cuando tú sueltas, cuando tú crees que Dios te va a qué proveer. Tenemos que aprender en este mundo que queremos tener todo controlado, tenemos que aprender a qué, a depender de Dios. David podía experimentar que Dios no lo podía defraudar. Eso es lo que dice, el Señor es mi pastor, el Señor es mi amigo, no me defrauda, no me va a defraudar. Yo sé que Él no me va a defraudar. Con Dios Él no podía fracasar. Dios le da la unción de Hashem a aquellos que saben que Dios no los puede defraudar. Porque un amigo de verdad no defrauda. Claro que estamos acostumbrados a amigos de basura, que es lo que tenemos hoy en día. Por eso hoy se ha perturbado la palabra amistad, la palabra padre se ha defraudado porque muchos niños no han conocido a su padre. Entonces hay palabras de la antigüedad que eran preciosas que hoy en día han perdido todo su valor. David aprendió
a descansar en Dios. Conoció a Dios como amigo. Conoció a Dios como proveedor, que Él nunca lo va. Y ahora David aprende a descansar en Él. Por eso lo dice el Salmo 23. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Descansar, menujá, significa reposo. Sí, pero significa también estar pacífico, estar en paz. Y también significa consolación, ser consolado. Quiere decir morada, consuelo, lugar de descanso, habitación, paz. Quiere decir esta palabra menujá. Tenemos también que aprender a qué. Pero tú no puedes descansar en Dios si primero tú no estás seguro de que Dios no te va a fallar. Cuando nosotros andamos agitados, por eso que el Señor le dice también le dice el Señor a Marta, la hermana de Lázaro, que celebramos hoy, le dijo, Marta, Marta, ¿por qué te afanas tanto? Pues Marta estaba afanada con las cosas que tenía que hacer. Y nosotros andamos muchas veces como Marta, afanados por las cosas que tenemos que hacer. El Señor dijo, María cogió la mejor parte. Tenemos muchas veces que aprender a qué? A descansar en Dios. ¿Qué cosa es descansar en Dios? Tener reposo, tener consolación. Si algo necesita hoy en día la gente es consolación y es reposo, sobre todo espiritual. Junto a las aguas de reposo me conduce. Dios da la unción de Dashem a aquellos que conocen estas aguas de tranquilidad que viene de Dios. Cuarto, dejarse conducir por Dios. También hoy en día nosotros queremos conducir nosotros mismos. Yo no he visto nada más absurdo que eso. Dice, Dios es mi copiloto. Dios no es tu copiloto. Tú eres el copiloto de Dios. El que lleva el timón es Dios, no eres tú. Pero eso, nos hemos vuelto copilotos de Dios. El Señor está conmigo, pero ¿quién tiene el timón en la mano? Yo. Tenemos que aprender a dejarnos conducir. Por eso dice, junto a las aguas de reposo me conduce. Porque había muchas aguas en Israel, estaban las aguas de Jordán cuando venían desbocadas, llenas de tierra de arriba. Pero el pastor sabía buscar para la oveja un agua que estuviera limpia. No es solo agua, hay que ver qué agua tú estás tomando, si, como le pasaba a la samaritana, si estás tomando agua caliente o agua sucia, siempre le dijo a la samaritana, dame de esa agua pura para no tener más nunca que venir a buscar esta agua caliente. Es lo que dice la samaritana. Muchas veces estamos tomando agua caliente en la vida de conducir, quiere decir en hebreo nahal. Nahal. ¿Y qué quiere decir nahal? Fluir. Quiere decir correr como una chispa. Cuando una chispa se prende, que se dice ¡pap! Eso quiere decir nahal. David sabía reconocer el fulgor de Dios y se sabía dejar conducir donde tú quieres. Llévame, como dijo también Isaías. ¿A quién voy a enviar? Que dijo Isaías, mándame a mí. ¿Isaías sabía dónde le iban a mandar? No. Abraham sabía dónde iba cuando salió de la tierra, de su herencia. No. Son gente que aprendieron a qué? A dejarse conducir por Dios. Quinto, nada más que nos quedan dos. Dejarse restaurar por Dios. Restaurar. Lo dice el Salmo 23. Mira cómo hay cosas en el Salmo 23. Él restaura mi alma y me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Él restaura mi alma. Restaurar es que decir shub. Quiere decir volverse. Volverse. Volver a como tú eras. Cuando tú vas a restaurar una estatua, ¿qué es lo que tú haces si restauras una estatua? La dejas como era. La estatua se le cayó un brazo, se dañó, se arañó, perdió la pintura y tú la llevas no a una estatua nueva, sino a como ella originalmente lucía. Que restaurar una casa es quitarle las cosas modernas que le has puesto y volver al piso que tenía originalmente, poner las ventanas que lleva. Tenemos que dejarnos restaurar
por Dios. ¿Y qué cosa es restaurarse por Dios? Dejarnos llevar a como nosotros éramos en el principio. Como nosotros éramos a nuestra figura, que era volver a ser semejanza de Dios. Tenemos que dejarnos restaurar por Dios. Toda alma puede ser restaurada por Dios. Pero ten cuidado, porque cuando hay una restauración en una casa, ¿qué es lo que pasa? Hay cosas escondidas también, pero también es razón, pero también cuando hay restauración en la casa hay incomodidad. La casa está llena de polvo, hay cosas que quitaron y no todas las cosas las tienen metidas en cajas en otro. Es verdaderamente incómodo, hay que tumbar cosas. O sea, un proceso de restauración no es doloroso, no es cómodo. Pero al final, ¿cómo queda lo que está restaurando? Nuevo y bonito, como era en el principio. Pero por eso la restauración de Dios, muchas veces, el proceso de restauración es muchas veces doloroso. Porque te tienen que quitar, como dijo Lucía, te van a encontrar muchas cosas que no pertenecen a la figura tuya original. Y lo más importante, restaurar también es quebrantar. Si hay una pared que no iba y tuvieras que restaurar la casa como estaba, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tumbar la pared. Es quebrantar. Eso fue lo que yo le expliqué a ustedes, lo que es el quebrantamiento, que muchas veces uno dice, ¿por qué me pasan todas estas cosas? Y todas estas cosas te pasan porque Dios te está quebrantando para quitarte las cosas que hicieron una persona de ti que tú no eres. Ahora el quebrantamiento duele. Y se recuerdan el cuento que yo hice del padre Villaronga, el ejemplo que puso, que el padre Villaronga decía que imagínate una hipotética que ponían que Da Vinci encontró, Miguel Ángel encontró un pedazo de mármol y él vio en el pedazo de mármol a David, porque David estaba adentro, él lo vio, era un pedazo de mármol cuadrado, pero él vio a David ahí y miró el pedazo. Nosotros no lo podemos ver, pero el artista cuando lo vio lo que había ahí, lo que podía sacar, y Miguel Ángel empezó a dar decía padre Villaronga, imagínate, él pone hipotéticamente que el mármol le pusiera a dar gritos. Ay, me duele. Y que entonces Miguel Ángel hubiera dejado él puso el ejemplo de la piedad. Y Miguel Ángel hubiera dejado de hacer la piedad. Y dice, padre Villaronga, a lo mejor ese pedazo de mármol hubiera terminado hecho una taza de inodoro. O un piso. Sin embargo, ¿qué cosa es la piedad? Una de las obras, o el David, una de las obras más hermosas que la gente mira en el mundo. Pero para que surgiera el David o la piedad, ¿qué hubo que darle? Solamente el que se deja martillar por Dios puede ser una obra de arte. El que no, mira a ver en qué vas a... De todas formas, la vida te va a golpe, pero no te va a restaurar. Te va a desbaratar. El Señor le da la unción de Hashem a aquellos que se dejan quebrantar por Él. Y acuerdo lo que le dije, que el quebrantamiento de Dios es como nuestras madres cuando le compraban un bistec, un pedazo de carne. ¿Y dónde le daban, nuestras madres, dónde le daban más duro? Donde la carne estaba más dura. ¿Y para qué le daba? ¿Por odio a la carne? ¿Para qué? Para ablandarla. El Señor te va a dar más duro en el área que tú tienes, más dura. Pero no por odio, ¿para qué? Para mejorarte. Dios le da la unción de Hashem, a aquellos que se dejan quebrantar por el sexto. Ya estamos terminando. Saber que Dios estaba con él en el medio de las angustias más grandes. Lo dice David en el Salmo 23. Aunque pase por valles de muerte, no temeré ningún mal, porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me infunden aliento. Tienes que saber que en los momentos oscuros, más oscuros de la vida, Dios está contigo. Sabemos que saber que Dios está con nosotros. David sabía que Dios estaba con él aún en los peores momentos de su vida. David sabía por experiencia propia que Dios en estos peores momentos, en estos que él describe tan bello en el Salmo, como valles de sombra de muerte, Dios le infundía aliento. Es lo que el Señor le dijo a Santa Teresa, cuando Santa Teresa le dijo, esos 20 años que tuve de oscuridad, ¿dónde tú estabas? Y el Señor le dijo, yo estaba contigo, tú no me encontrabas porque tú me buscabas afuera, pero yo estaba en tu corazón. Tú nunca miraste para adentro. Si tú miras para adentro, tú me encuentras. Séptimo, conocer la mesa del Señor, donde el Señor te da de
de comer. Y lo dice el Salmo, tú preparas una mesa en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza y mi copa rebosa. David conocía que el Señor es quien te alimenta. David comía en Israel de esa mesa espiritual que era la ley, la relación con Dios. Pero nosotros tenemos una mesa hecha de verdad por el Señor, la Eucaristía. Por eso dice, te tengo una mesa preparada delante de tus enemigos. Pero solamente una persona puede sentarse a comer en la mesa, enfrente de sus enemigos, cuando está seguro de que Dios está contigo, de que Dios te protege, de que Dios tiene control de tu vida, de que Dios te... Porque fíjate lo que es, vienen todos los enemigos a atacarte y que tú, ¿qué estás haciendo? Comiendo. Hay algo más, estar desarmado que estar comiendo. Cuando tú estás comiendo, tú estás totalmente relajado. O sea, que es una persona que el enemigo está en batalla y tú estás como comiendo. Pero para llegar a ese estado tienes que pasar todos los estados que te dije anteriores. Cuando ya toda tu confianza está puesta en Dios. Nosotros tenemos la comida de la comida, ¿cuál es? La Eucaristía. Pueden estar todos los enemigos al frente, que tú puedes estar comiendo del pan de vida, del pan de Dios. Todas estas unciones las recibió el profeta David con estas unciones de Mashach. Aunque recuerden que todas estas unciones de Mashach es una combinación. Todas estas canciones de Mashach muchas veces comienzan cuando tú recibes la unción de Dashem. Hoy en día para nosotros recibimos tanto la unción de Mashach, la recibimos, como dijo Lucía, en el bautismo, en la confirmación, en el orden sacerdotal. O sea que esa unción de Mashach ya casi todos lo recibimos. Que nosotros recibimos ahora continuamente unción de Dashem. Es la unción cuando el Señor da unción de lo alto en cualquier momento de tu vida. ¿Qué cosa es la unción de Dashem hoy en día? Cuando el Espíritu Santo viene sobre ti. Y el Espíritu Santo viene sobre ti en montones de situaciones difíciles en tu vida con diferentes unciones. Es cuando tú dices, si me hubieran dicho hace tantos años que iba a pasar esta situación y le iba a pasar tan tranquilo, yo nunca lo hubiera creído. Todos nosotros en algún momento hemos dicho eso. Porque, por ejemplo, cuando a mí me dijeron, el doctor se sentó frente a mí y dijo, tienes cáncer. Si eso yo hubiera pensado hace 20 años, el día que me digan eso, yo me vuelvo loco. Yo me quedé tan tranquilo. Bueno, ¿qué hay que hacer? Yo me quedé en shock de que yo estuviera tan tranquilo. Pero es que el Señor te va dando unciones de Dashem en momentos de unciones de fe, unciones de sabiduría, unciones de ciencia, de todos los dones del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo viene sobre ti sin que nadie lo invoque. Vienen momentos que hay momentos que vienen por la invocación, como cuando tú lo recibes por efusión del Espíritu Santo, pero no siempre viene la unción. La unción viene en un momento en oración tuyo privado. El Espíritu Santo puede venir como unción de Dashem. Por eso la unción puede venir cuantas veces sea, 3 veces al día, qué sé yo, según tengas tu necesidad o según tú lo pidas. Así que estas unciones que recibió David nos sirven a todos nosotros hoy. Lo que nos queda para empezar con David, de esta introducción, cuando nos reunamos otra vez, vamos a hacer un paralelo entre Saúl y David, para que vean lo que es un rey eficiente y bueno y un rey que es un verdadero desastre.